Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amados amigos. Doy gracias a Dios por un día más que Dios nos concede de vida. Y en esta hora quiero compartir la palabra de Dios. Quiero estar hablando de un tema con la ayuda de Dios. Un tema que es de suma importancia que podamos estar abordando en esta hora. El tema titulado El poder de Dios. Vamos a hablar del poder de Dios. Dios es poderoso. Es uno de los atributos divinos de Dios. Y hoy vamos a hablar de ese atributo grandioso de Dios, el poder. Su poder. La Biblia dice en el Salmo 62, versículo 11, dice la palabra de Dios: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. Bendito sea el Señor. El poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que a Él le agrada, todo lo que dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. El poder grandioso de Dios. A menos que creamos que es no solo omnisciente, sino también es un Dios omnipotente, no podemos tener un concepto concreto de Dios. El que no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios. Él tiene no solo la voluntad para resolver aquello que le parece bueno, sino también el poder para llevarlo a cabo. Y así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Qué vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para cumplirlos. Sin el poder, su misericordia no sería sino una debilidad humana. Sus promesas, un sonido vacío. Sus amenazas, alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable, no puede ser contenido, ilimitado ni frustrado por la criatura. La Biblia dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. Salmo 62, 11. Una vez habló Dios, no es necesario más. Dios habla una sola vez y las cosas suceden por su poder. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Una vez habló Dios. Cuán digna es su majestad divina. Nosotros, pobres mortales, podemos hablar y a menudo no ser oídos. Pero cuando Él habla, el trueno de su poder se oye a 1000 colinas. Y tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Y envió sus saetas, desbaratólos y echó relámpagos y los destruyó.
y apareció en las honduras de las aguas, y descubriéndose los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. Salmo 18, 13 al 15. Una vez habló Dios: he aquí su autoridad inmutable, porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? He aquí que Dios es poderoso. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentes? Salmo 89, 6. Y todos los mortales de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:25. El poder de Dios. Esto se puso claramente de manifiesto cuando Dios se encarnó y habitó en el tabernáculo humano. Él dijo al leproso: quiero, sé limpio, y luego su lepra fue limpiada. Mateo capítulo 8, versículo 3. A uno que había estado 4 días en la tumba le llamó diciendo: Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. El viento tormentoso y las olas feroces fueron calmadas con una simple palabra de su boca. Y una legión de demonios no pudo resistir a su mandato de autoridad. De Dios es la fortaleza, y de Dios, solo de Dios. Ni una sola criatura en todo el universo tiene un átomo de poder si Dios no se lo ha dado. Su poder no puede adquirirse ni está en las manos de ninguna otra autoridad. Pertenece inherentemente a Dios. El poder de Dios, como Él mismo, existe y se sostiene por sí mismo. El más poderoso de todos los hombres no podría añadir ni aumentar ni una pequeñez el poder del Omnipotente. Él mismo es la causa central y el originador de todo ese poder, Dios. La creación entera confirma el gran poder de Dios y su completa independencia de todas las cosas creadas. Oigan su reto: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Job capítulo 38, versículo 4 al 6. El hombre no puede dar una respuesta porque el hombre es limitado. Pero el poder de Dios es grandioso, que no tiene límites. Cuán cierta es que el orgullo del hombre está asentado sobre el polvo. El poder es también usado como un nombre de Dios. El Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia. Mateo capítulo 14, versículo 62. Es decir, a la diestra de Dios. Dios y su poder son tan inseparables que son también recíprocos. Su esencia es inmensa.
no puede ser limitada en el espacio. Es eterna, no puede medirse en términos del tiempo. Omnipotente, no puede ser limitada con relación a la acción. He aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él, porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Job capítulo 26, versículo 14. ¿Quién es capaz de contar todos los monumentos de su poder? Incluso lo que en la creación visible se muestra de su poder está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Aún menos podemos concebir la omnipotencia misma. En la naturaleza de Dios hay infinitamente más poder del que todas sus obras revelan. Parte de sus caminos es lo que vemos en la creación, la providencia y la redención, pero solo una pequeña parte de su poder se nos revela en ellas. Esto es lo que con evidente claridad nos dice Habacuc 3:4, y dice: ahí estaba escondida su fortaleza. Es imposible hallar capítulo más grande y elocuente que este, en el que hallamos tal riqueza de imágenes. Sin embargo, nada supera su grandeza a esta declaración. El profeta vio en visión como en una asombrosa demostración de poder, Dios desmenuzaba los montes. No obstante, el versículo mencionado dice que esto, lejos de ser una manifestación de poder, era una ocultación del mismo. ¿Qué significa esto? Sencillamente que el poder de la divinidad es inconcebible, inmenso, incontrolable, y que las terribles convulsiones que él actúa en la naturaleza son solo una pequeña muestra de su poder infinito. Es muy hermoso poder unir los pasajes siguientes. Él anda sobre las alturas de la mar, Job capítulo 9, versículo 8, que expresa el poder irrefrenable de Dios mientras se pasea por la bóveda del cielo, Job capítulo 22, versículo 14, que expresa la inmensidad de su presencia. Él anda sobre las alas del viento, Salmo capítulo 104, versículo 3, que nos habla de la rapidez de sus operaciones. Esta última expresión es muy interesante. No dice que vuela o corre, sino que anda, y que lo hace en las mismas alas del viento, uno de los elementos más impetuosos, capaz de ser lanzado con tremenda furia y de arrastrarlo todo con rapidez inconcebible, pero que así todo está bajo sus pies y bajo su perfecto control. Consideremos ahora el poder de Dios en la creación. Tuyos los cielos, tuyos también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, al norte y al sur tú los creaste. Salmo 89, 11 al 12. Para trabajar, el hombre necesita herramientas y materiales, pero Dios no. Una palabra sola creó todas las cosas de la nada. La inteligencia no puede comprenderlo. Dios dijo y fue hecho. El
Él mandó y existió. Salmo capítulo 33, versículo 9. Bien podemos exclamar: tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra. Salmo capítulo 89, versículo 13. Quien mirando el cielo a medianoche y considerando el milagro de las estrellas con los ojos de la razón, puede dejar de preguntarse de qué fueron formadas en sus órbitas. Por asombroso que parezca, fueron hechas sin materiales de ninguna clase. Brotaron del vacío mismo. La obra impotente de la naturaleza universal emergió de la nada. ¿Qué instrumento usó el arquitecto supremo para ajustar las diversas partes con exactitud tal y para dar al conjunto un aspecto tan hermoso? ¿Cómo fue unido todo, formado una estructura tan bien proporcionada y acabada? Un simple mandato lo consumó todo. Sea, dijo, y Dios, y no añadió más. Dijo Dios, sea, y fue hecho. Y enseguida apareció el maravilloso edificio adornado con toda la belleza, desplegando perfecciones sin número y declarando con los serafines la alabanza de su gran Creador. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca, dice la Biblia, en el Salmo capítulo 33, versículo 6. Consideren el poder de Dios en la conservación. Ninguna criatura tiene poder para conservarse a sí misma. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Job capítulo 8, versículo 11. Si no hubiera hierbas comestibles, tanto los hombres como las bestias morirían. Y si la tierra no fuera refrescada por la lluvia fertilizadora, las hierbas se marchitaran y murieran. Por tanto, Dios es el conservador del hombre y el animal. Salmo capítulo 36, versículo 6. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Qué milagro de poder divino en la vida prenatal del ser humano. El que un ser pueda vivir durante tantos meses en un lugar tan reducido y sucio y sin respirar sería inexplicable si no fuera por el poder de Dios. Verdaderamente Él es el que puso nuestra alma en vida, dice la Biblia en el Salmo 66:9. La conservación de la tierra de la violencia del mar es otro ejemplo claro del poder de Dios. Como ese furioso elemento se mantiene encerrado en los límites de los que Él lo colocó en el principio, continuando allí sin inundar y destruir la parte baja de la creación. La posición natural del agua es sobre la tierra, puesto que es más ligera e inmediatamente debajo del aire, porque es más pesada. ¿Quién refrena su naturaleza? ¿Quién refrena sus naturales cualidades? El hombre ciertamente no, ya que no podría. Lo que la reprime es el mandato de su Creador.
Y dije, hasta aquí vendrás y no pasarás delante, y aquí cesará la soberbia de tus olas, dice la Biblia en Job capítulo 38, versículo 11. ¿Qué monumento más permanente el poder de Dios? Es la conservación del mundo. Consideremos el poder de Dios en el gobierno. Tomen por ejemplo la sujeción en que tiene a Satanás. El diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Está lleno de odio contra Dios y de enemistad furiosa contra los hombres, especialmente los santos. El que envidió a Adán en el paraíso, envidia la fidelidad que para nosotros significa el disfrute de las bendiciones de Dios. Si pudiera, trataría a todos como trató a Job. Enviaría fuego del cielo sobre los frutos de la tierra, destruiría el ganado, haría que un viento huracanado derribara las casas y cubriría nuestro cuerpo de sarna maligna. Sin embargo, aunque los hombres no se den cuenta de ello, Dios lo reprime hasta cierto punto, impidiéndole realizar sus propósitos malignos y sujetándole a sus órdenes. Asimismo, Dios restringe la corrupción natural del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Él permite suficientes brotes del pecado como para mostrar la tremenda ruina de la apostasía del hombre que ha producido. Pero ¿quién es capaz de imaginar los terribles extremos a los que el hombre llegaría si Dios retirara su brazo moderador? Todos los descendientes de Adán por naturaleza tienen bocas llenas de maldicencia y de amarguras. Sus pies son ligeros a derramar sangre, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Cómo triunfarían en abuso y la locura obstinada si Dios no se impusiera y no edificara muros de contención a las mismas? Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido. Alzaron los ríos su estruendo, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Salmo capítulo 93, versículo 3-4. Observemos el poder de Dios en sus juicios. Cuando Dios hiere, nadie puede resistirle. ¿Estará firme tu corazón? ¿Estarán fuertes tus manos en los días cuando yo actúe contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo cumpliré, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 22, versículo 14. ¿Qué ejemplo más terrible de ello el que nos ofrece el diluvio? Dios abrió las ventanas del cielo y rompió la fuente del gran abismo, y la raza humana entera, excepto los que se hallaban en el arca, impotente ante el temporal de su ira, fueron arrasgados. La tierra y la humanidad fue arrasada. Con una lluvia de fuego y azufre fueron destruidas las ciudades de valle del Faraón y de valle,
Faraón y todas sus huestes fueron impotentes cuando Dios sopló sobre ellos en el Mar Rojo. ¿Qué palabra más terrible las de Romanos capítulo 9, versículo 22? Y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, Dios mostrará su gran poder sobre los reprobados, no solo en encarcelarlos en la gehenna, o sea, los demonios. Dios mostrará su gran poder sobre los reprobados, sino que los tirará al lago de fuego, a la gehenna, al lago de fuego y azufre, sino también conservando sus cuerpos, además de sus almas, en los tormentos eternos del lago de fuego. Bien podemos temblar ante tal Dios, tratar desdeñorosamente aquel que puede aplastarnos como si fuéramos moscas. Es una conducta suicida. Desafiar al que está vestido de omnipotencia, al que puede hacernos pedazos y arrojarnos al infierno al momento que lo desee, es el colmo de la locura. Para decirlo de la manera más clara, obedecer su mandato es cuando menos actuar con certeza. Vexad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiera un poco su furor. Salmo 2:12. Bien hace el alma iluminada en adorar a un Dios semejante. Las perfecciones maravillosas e infinitas de un ser así requieren la más ferviente adoración. Si los hombres poderosos y de renombre reclaman la admiración del mundo, ¿cuánto más debería llenarnos de asombro y reverencia el poder del Todopoderoso? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Éxodo capítulo 15, versículo 11. Bien hace el santo en confiar en un Dios tal. Él es digno de confianza implícita. Nada le es imposible. Si el poder de Dios fuera limitado, podríamos desesperar, pero viéndole vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil para impedirle contestarla, ninguna necesidad demasiado grande para impedir suplicarla, ninguna pasión demasiado violenta para impedir dominarla, ninguna tentación demasiado fuerte para impedirle librarnos de la misma. Porque Dios es un Dios grande y poderoso, que lo puede hacer todo y nos ayuda a cada uno de nosotros. Ninguna aflicción demasiado profunda para impedirle aliviarla. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo capítulo 27, versículo 1. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, todas las edades, para siempre. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Hemos estudiado en esta hora lo que es el poder grandioso divino de Dios.
debemos nosotros obedecer al Señor con un amor ferviente y tener temor de Dios, con un temor reverente hacia Dios, el Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga en esta hora. Espero que esta enseñanza, esta palabra nos ayude a entender y comprender el grandioso poder de Dios, y que cuando venimos a Él, Dios nos ayuda porque Él no tiene límites y nos ayuda con su poder. Muchas bendiciones.